Vamos al médico con Ramón Bernadó. Vamos a que Ramón Bernadó, desde su faceta de médico los martes, pues nos siga descubriendo temas sobre nuestro propio organismo que muchas veces desconocemos a pesar de todo. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues encantado de saludarte, encantado también de saludar a nuestro público, a nuestros oyentes y televidentes. Y nada, pues sí, vamos a hablar esta semana de algo que yo creo que no conoces, José Luis. No, ya te he dicho justo antes de grabar que no tengo ni idea de lo que es la endometriosis. La Incluso pronunciarlo endometriosis. me resulta complicado. ¿Qué es la endometriosis? Pues la endometriosis es una enfermedad. Eh, Vamos a explicar primero, antes de la endometriosis, Ujú, vamos a decir qué es el endometrio, ¿vale? ujú, El endometrio es la capa interna del útero. La capa interna del útero, todos los meses, de manera cíclica, en las mujeres en edad fértil, se va, diríamos, reciclando, ¿vale? Se va a través de un ciclo hormonal que se produce, ese endometrio, esa capa interna del útero, va preparándose para un posible embarazo. Si el embarazo no se produce la regla. Y la regla simplemente es la expulsión del endometrio. ujú, Cuando una chica tiene la regla, lo que hace es limpiar, diríamos, ese útero de esa capa interna del endometrio que se había preparado para la gestación, y como no ocurre la gestación, diríamos que se limpia, se quita esa capa interna y empieza un nuevo ciclo para preparar una posible nueva gestación. Y eso ocurre de manera cíclica, alrededor de 28 días, entre 21, 30 y tantos días, es el ciclo normal que se llama ciclo menstrual y culmina, diríamos, con la menstruación, cuando no hay embarazo. Entonces, el endometrio es la capa interna del útero. Y en esta enfermedad, en la endometriosis, lo que ocurre es que esta capa interna del útero se implanta en territorios ectópicos, en territorios que no son los normales, ¿vale? Que suelen ser, el territorio normal es el útero, el endometrio es la mucosa normal del útero, y lo que ocurre es que en el caso de la endometriosis se implanta este tejido endometrial fuera de su sitio. Pues a veces se implantan las trompas de falopio, a veces se puede implantar en la cavidad pélvica, a veces se puede implantar en el recto o a veces en la vejiga, en sitios anormales. Y eso, lógicamente, da molestias. Y la endometriosis tiene un efecto adverso grave que es la infertilidad, ¿no? Es una de las posibles causas de infertilidad y de dolor a nivel pélvico en la mujer, ¿vale? La endometriosis. ¿Has entendido el concepto, José Luis, de endometriosis? Más o menos, sí, desde mi desconocimiento más o menos del, del asunto, creo Hemos hablado que de lo que es el nos hemos endometrio podido hacer y, una idea, yo creo que bastante gráfica. claro, el endometrio es la mucosa interna del útero, esa que se va renovando cíclicamente, y esa mucosa del útero se implanta en sitios fuera del útero, ¿no? En sitios generalmente en la cavidad pélvica, no suele ir más lejos, pero en sitios fuera del útero. Y Ujú. eso da problemas, eso da Sí, trastornos, sí, ¿vale? sí, sí. Ujú. Bien, ha quedado bastante bien descrito, creo yo, porque claro, es una parte que sobre todo pues, los Es hombres. complicado, ¿verdad? La eh, endometriosis es complicada, Sí, no sí, es sí, una pero enfermedad. sobre todo pues entenderlo para los hombres que no la padecemos, evidentemente, pues puede ser un poquito más complicado. ¿Cuáles son los síntomas entonces de la endometriosis? Pues mira, ya los hemos apuntado un poquito. Sí. Efectivamente, esto causa dolor menstrual. El dolor menstrual, si sabes que en medicina todo tiene nombre, se llama dismenorrea, ¿no? El dolor fuera de lo aceptable, diríamos, fuera de lo mínimo, se llama dismenorrea. Y este dolor menstrual es más acentuado, suele ser más acentuado cuando hay endometriosis, y a veces también aparecen crisis de dolor abdominal fuera del periodo menstrual, fuera de la regla, ¿no? Ujú, Luego puede haber también
síntomas como dolor cuando se tiene relaciones sexuales o dolor al defecar o al orinar. Ujú, A veces también se produce sangrado excesivo, ujú, se produce una hipermenorrea, una cantidad excesiva de flujo menstrual. ujú, Puede ser causa de infertilidad y a veces pueden aparecer síntomas raros. Raros, piensa que si la mucosa del útero se implanta en la vejiga o en el recto, que es ujú. posible, Sí. puede aparecer hemorragia por el ano, rectorragia, Ujú, o hematuria, hemorragia por la vejiga, ujú, que aparecerían cuando se produce el ciclo menstrual, cuando se produce la regla. O ujú. sea que las chicas que desgraciadamente tienen implantado endometrio en el recto tendrían la regla y además Sí, sí, rectorragia. sí. O sea, Y si es en la vejiga, tendrían hematuria, además de la regla. ujú. Entonces, que esto no aparece Sí. siempre. El dolor más, diríamos, el síntoma más frecuente de la endometriosis es el aumento del dolor en la regla, la dismenorrea, ¿no? Ujú. Muy bien. Oye, y todo esto, ¿qué es lo que produce esta disfunción? ¿Cuáles son las causas de la Las endometriosis? causas. Sí, mira, no se sabe muy bien cuál es la causa de la endometriosis. Posiblemente hay varias teorías que intentan explicarlo, ¿no? Hay una cosa que se llama la menstruación retrógrada. La menstruación retrógrada consiste en que en lugar de evacuar toda la cantidad del endometrio hacia la vagina y hacia el exterior, a veces hay células que se escapan y van a las trompas y saliendo de las trompas pueden diseminarse por la cavidad pélvica. Esa sería una de las posibles teorías, la llamada menstruación retrógrada. Otra sería que por el influjo hormonal que se produce a lo largo del ciclo sexual, habría células del peritoneo. El peritoneo es una especie de capa que recubre las vísceras abdominales, pues habría una, diríamos, producción de células peritoneales que se transformarían en endometrio. También la posibilidad de que células embrionarias de la cavidad pélvica por acción hormonal se transformaran también en células endometriales. También a veces sucede después de que haya cicatrices quirúrgicas en la cavidad pélvica después de intervenciones. Y a veces se da la explicación de que por un trastorno del sistema inmunitario. El caso es que la endometriosis Ujú, no es una enfermedad que se conozcan las causas. ujú. Lo cual dificulta también su tratamiento, supongo. Oye, ¿ahí existe algún tipo de factores de riesgo a Sí, mujeres que lo vayan a, o sea, que sea más fácil que lo puedan tener, que vamos? lo faciliten, Sí. ¿verdad? Los factores de riesgo, pues por ejemplo, las mujeres nulíparas, las que no han tenido aún hijos, tienen más predisposición a padecer endometriosis. También cuando la menarquia es la primera regla, cuando esa primera regla aparece de forma temprana, hay más predisposición a la endometriosis. También cuando hay ciclos menstruales cortos, de menos de 27 días, también es un factor que favorece, ¿no? Cuando hay reglas dolorosas, la regla dolorosa es un factor de riesgo para que aparezca también luego endometriosis, ¿vale? Ujú, Las chicas delgadicas, las que tienen bajo índice de masa corporal, tienen más predisposición a tener endometriosis. Por supuesto, los antecedentes familiares, cuando hay una madre, una tía que ha tenido endometriosis, hay más riesgo de tener esta enfermedad. ujú, Y luego cualquier otra enfermedad del aparato reproductor puede favorecer la aparición de endometriosis. ujú. Ya ves que todo es muy vago, no, la Sí. endometriosis, tanto los factores de riesgo como las causas no están bien definidas, ¿no? Mm. Em, al hablar de los síntomas estás hablando pues sobre todo de muchas molestias, de dolores, pero no sé si además de todo esto la endometriosis puede traer otro tipo de complicaciones. Sí, la complicación más frecuente, más importante de la endometriosis es la esterilidad. Ah, Muchas de las chicas que tienen endometriosis no pueden tener hijos, tienen graves problemas para tener hijos.
aunque siempre se ha dicho que si se quedan embarazadas, eso mejora la endometriosis. O sea que, y además el tratamiento de la endometriosis se suelen emplear anticonceptivos. O sea que, claro, es un poco contradictorio. Imagínate una chica que quiere tener hijos, que tiene endometriosis y que encima se le dan anticonceptivos para tratar la endometriosis. Ya. Pues es muy difícil. Entonces, una complicación frecuente es la esterilidad, ¿no? Ujú. Y en cambio el cáncer de ovarios es, o el cáncer genital en general, es una complicación que no se sabe muy bien si está más relacionada con la endometriosis. Ujú. La verdad es que el cáncer de ovario es raro, es un cáncer de ovario raro y es a lo mejor ligeramente más frecuente en las mujeres que padecen endometriosis, ¿vale? Ujú. Vamos ya con el diagnóstico y el tratamiento de esa patología. Sí, pues mira, ¿cómo se diagnostica la endometriosis? Pues mira, la endometriosis, primero, claro, la historia clínica. La paciente refiere, va al ginecólogo, a la ginecóloga y refiere pues reglas más dolorosas o dolor abdominopélvico intenso a veces en ocasiones y en raras ocasiones, pues lo que hemos hablado de la presencia de hematuria o de rectorragia asociado Ujú. a la regla, ¿no? Y reglas más abundantes, ¿no? Reglas dolorosas y más abundantes. Ese sería el dato que ya nos, diríamos, obligaría a hacer la primera prueba diagnóstica, que es el examen pélvico ginecológico habitual, y la segunda sería la ecografía. La ecografía que muchas veces demuestra esas lesiones de endometrio en sitios diferentes al útero, ¿no? En la trompa de falopio o en otras, en el ovario, en otras localizaciones, ¿no? La ecografía es una prueba muy sencilla de realizar en ginecología, da muchísima información. Hay dos tipos de ecografía, la ecografía genital o ginecológica, que es preciso tener la vejiga llena y que puede ser algo incómoda porque hay que llenar la vejiga para conseguir ver bien el útero que está situado detrás de la vejiga. Y luego está la eco transvaginal, en la que se mete la sonda a través de la vagina y es una prueba cómoda en la que no hace falta tener la vejiga Ujú. llena y es facilísima de realizar. Ujú. Muchas veces el diagnóstico nos lo da la ecografía. Sí. Y si la ecografía no es resolutiva o nos cabe en duda, se puede hacer resonancia magnética nuclear eh, 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 pélvica y que da el diagnóstico de manera muy precisa. Las pruebas de imagen son fundamentales. Ujú. A veces se ven bolas de endometrio localizadas, por ejemplo, en un ovario, ¿no? Ujú. Esas bolas se llaman endometriomas, Ujú. que serían la endometriosis, pero acumulada en un sitio de manera un poco circunscrita, ¿no? Los Ujú. endometriomas. Ujú. También se puede utilizar la laparoscopia. La laparoscopia, que ya sabes que es un sistema por el que se mete en la cavidad abdominal un sistema visor abriendo unas pequeñas incisiones en la cavidad abdominal, en la zona pélvica, para observar los endometriomas o las Ujú. localizaciones ectópicas del endometrio que definen la endometriosis. Ujú. El diagnóstico generalmente con la ecografía es Sí. suficiente, ¿no? Y después ya vamos al tratamiento, ¿cómo se trata? Ya has comentado que se trata en ocasiones con anticonceptivos, pero no sé si es el único modo de tratarlo. Hombre, claro, de primero tratar el dolor, por supuesto, si hay dolor Sí, durante los las síntomas. reglas Ajá. y tal, claro, pues eso utilizar los analgésicos adecuados y luego efectivamente el control de la endometriosis muchas veces exige el uso de terapia hormonal, ¿no? De utilizar hormonas que muchas veces son los mismos anticonceptivos que se utilizan cotidianamente. Ya sabes que los anticonceptivos existen modalidades diferentes de uso, se pueden utilizar parches que se ponen una vez a la semana, Ujú. unos anillos vaginales que se utilizan una vez al mes, y luego las pastillas tradicionales que se toman todos los días. Cualquiera de estos métodos
como lo que los anticonceptivos lo que hacen es dejar el ovario en reposo, disminuir la producción hormonal, pues dejan también en parte en reposo Ujú, el endometrio y en consecuencia la endometriosis se manifiesta mucho menos, ujú, ¿vale? Es un tratamiento eficaz y es el tratamiento en la mayor parte de los casos de elección. ujú, Se pueden utilizar otros tratamientos con otras hormonas, pero todas se basan en lo mismo, intentar dejar el ovario en reposo, el útero en reposo y en consecuencia que esa mucosa uterina implantada ectópicamente pues se controle, ¿no? ujú. También se puede utilizar la cirugía cuando hay un endometrioma grande, muy doloroso, muy molesto, que incluso produce dolor abdominal de manera continua, pues se puede recurrir a la cirugía, aunque la cirugía no sería un tratamiento Claro, ya. curativo, Ujú, a lo mejor es que esta enfermedad no tiene tratamiento curativo, ujú, sino paliativo, ¿no? ujú, Y que solo serviría para en casos muy concretos la ujú. cirugía, ¿no? Y Bueno. lo que sí que hay que decir es que normalmente en la menopausia eh, la, la, la endometriosis se cura, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, el tiempo da la solución. Ya. Bueno, Y pues ya para finalizar, no sé, bueno, no sé, ¿te he cortado? ¿Me lo no, parece a no, mí? no, no, ¿Tenías nada, algo no. que Comentar decir? simplemente que también, claro, en las chicas que quieren tener hijos y tienen endometriosis, pues intentar tratamientos de fertilidad, ¿no? Ujú. Te decía que ya para terminar, pues no sé si hay algún modo de prevención de la endometriosis. No sé, entiendo que los hábitos de vida saludables influyen bastante, pero no sé si hay algún otro aspecto que pueda ayudar a que este problema no aparezca. Posiblemente no hay nada especial que recomendar en la endometriosis. Efectivamente, como has dicho, llevar una vida sana, llevar una vida sana, con un control de peso adecuado, una alimentación adecuada, controlando los factores de riesgo cardiovascular, posiblemente pueden evitar, en cierto modo, la aparición de endometriosis, aunque la aparición de endometriosis es bastante caprichosa y Ujú, no hay, diríamos, claramente unos factores ni de riesgo ni causales ujú, que delimiten la aparición de la enfermedad. Entonces, bueno, la mujer poco puede hacer, ¿no? ujú. Debe haber una vida sana, que es lo que siempre recomendamos Bueno, los religiosos. y que siempre vendrá bien para la salud en general. Muchísimas gracias, señor Bernardo, por este ratito que nos ha dado, como Gracias siempre, a ti, como cada José martes Luis. tan ilustrativo y en el que tanto hemos aprendido. Gracias y Hoy, mañana volvemos a hablar, hoy pero en la mañana, endometriosis. sí, sí, sí. Mañana hablamos de cine, ¿vale? Vale, muchos besos. Muchas gracias.